toca en estos momentos, ¿verdad? Es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se encuentra en Lucas capítulo 23 y verso 34. Para comenzar con esta palabra, tengo que traer un poco de la historia, ¿verdad? De esta escena donde Jesús ya fue juzgado y pasa hasta el Monte Calvario. En ese lugar donde es de sufrimiento y total dolor. Nosotros, mucha gente ve esto como algo liviano, algo trivial, pero eso no es así. Fueron palabras con dolor. Y por ahí hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, pero las palabras de Jesús permanecen aún hoy día, después de más de 2000 años, porque son palabras que conllevaban salvación. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor porque Él es bueno. Esta primera palabra de nuestro Señor Jesucristo revela 3 acciones, y esas 3 acciones conllevan la oración, que es una parte, el ruego, la otra parte, y la apelación, que es la que finaliza. En la oración, la primera parte de perdona, Padre, mencionando como esta acción es la oración. La oración es algo hermoso y el Señor nos las enseñó. Le enseñó a los discípulos precisamente lo que es la oración. La oración es el diálogo. Ahí comenzó todo. Cuando dijo Padre, comenzó el diálogo. Comenzó a hablar con su Padre. Hasta el momento, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento se había hablado sobre que alguien dijera Padre. Solamente Jesucristo comenzó a llamarlo a Dios Padre. Padre que es una palabra que conlleva tanta comunión, tanta relación, es una palabra hermosa, ¿verdad? Sin embargo, en ese diálogo que Jesús estaba dando en la cruz del Calvario, era un diálogo de dolor. Era un diálogo, recuerden que cuando Jesús estaba en ese proceso para darnos salvación a nosotros, porque si no todavía estuvieran por ahí haciendo sacrificios, quizás el pastor va a abundar más sobre el sacrificio, ¿verdad? Pero Él es nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Gloria a Jesús. Ese dolor que estaba sufriendo por esos clavos, porque no eran unas puntillitas lo que Él le clavaron en las manos, unos clavos que traspasaron esos tendones, esa piel, célula por célula, hasta llegar a los tendones, el músculo. ¡Cuánto dolor! Ustedes se han hincado con un alfiler, y cuán doloroso es, y la reacción nuestra, porque nuestro cuerpo tiene una reacción. Imagínense al Señor Jesucristo cuando lo estaban clavando en la cruz, lo estaban crucificando, esos clavos tan y tan grandes, y todo lo soportó por darnos a nosotros salvación. Y muchos criticaron la película de Mel Gibson, y eso fue quizás, y nosotros nos impactó. Sin embargo, eso es nada a la realidad cruda de lo que fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Gloria a Jesús. El Señor enseñó a sus discípulos a orar y los enseñó a decir Padre. Ahí comenzó nuestra relación desde allá, al mencionarlo Padre. Y hay algunas ocasiones en que Jesús, la Biblia lo menciona, en que comenzó a decirle Padre. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, 49 a 12 años. ¿Recuerdan cuando Jesús se le escapó allí a María y a José y fueron como desesperados, porque lo entendemos, buscándolo dónde estaba, y estaba en el templo? Y Él le dijo, pero ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí se ve cuando desde ese entonces que Jesús comenzó a llamarlo Padre. Inclusive llegó a la cruz del Calvario y fue sentenciado simplemente porque ellos decían que era una blasfemia, porque se llamaba el Hijo de Dios. La oración modelo, Jesucristo nos enseñó en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí también mencionó lo que es
Padre. Por eso nosotros tenemos que decir Padre, Padre nuestro. También Jesús utilizó la palabra Padre en Juan 11:41, cuando le dice a Lázaro, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Son palabras que Jesús utilizó, son en las historias de la Biblia donde yo traigo que Jesús dice Padre. Y en el huerto Getsemaní, que todos reconocemos, cuando Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque estaba en lo humano del dolor que sabía que iba a sufrir. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo que nosotros también tenemos que decir. En la segunda acción es perdónanos. El Señor dice: perdónanos. Padre, perdónanos. Y el perdón en griego es aphesis, y se emplea en el Nuevo Testamento 17 veces y se traduce como perdón, remisión, libertad. Y en el original griego encierra la idea de dejar libre y de remover. Por eso es que el perdón conlleva una sanidad, porque uno tiene que dejarlo ir y nos da libertad. Jesús estuvo hablando con Pedro en una ocasión y Pedro le dice: Maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar? ¿Cuántas veces? Hasta 7, porque él tenía un límite, hasta 7. Y el Señor le dijo: no, 70 veces 7. Me imagino que él comenzaría a sumar en su mente, porque él contaba los pececitos cuando ¿verdad? Los pescaba, ¿no? Y pensaría 490 veces, pero era un número hipotético. Eso era infinito. Y creo, y en mi persona, yo puedo decir que esta es la parte más difícil del creyente, porque está en la humanidad, en que si me hacen algo a mí, pues espérate, qué difícil es, y yo lo reconozco, pero en esos momentos es que nosotros tenemos que clamar por Jesús y decirle: Padre, enséñame, así como hiciste con Jesucristo, enséñame a perdonar. Jesucristo nos dio el ejemplo de perdonar a aquellos que nos hicieron mal. Y a veces nosotros decimos muchas cosas por las cuales nosotros nos hacen daño, pero Jesucristo pidió perdón. ¿Sabes por quién? Por los amigos que lo abandonaron, por aquellas personas que estaban allí, que decían ser sus discípulos y lo abandonaron. Por ellos pidió perdón. Padre, perdónalo. Por los jueces que lo condenaron injustamente, Jesús pidió perdón. Por sus verdugos que lo clavaron en la cruz del Calvario, que lo azotaron, que le sacaron la piel dando esos latigazos, por ellos pidió perdón. Por los soldados que lo destrozaron, por los jefes de gobierno, por los líderes religiosos que no creyeron en él, por ellos pidió perdón. Nosotros también tenemos que perdonar. No he dicho que sea sencillito, pero sí podemos, porque el ejemplo Jesucristo nos da en la cruz del Calvario. Más que a Él, a nosotros no nos han hecho, y Él perdona. Gloria a Jesús. Padre, perdónanos. Esta es la frase de mayor evidencia de la inocencia de Jesús, de mayor amor. Cuando digo, en eso se resume el amor de Jesucristo, al decir: Padre, perdónanos. Si nosotros perdonamos, Dios también nos perdona a nosotros. Y vamos para la parte que dije que era 3, y es la apelación. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, y esta es la apelación, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Haciendo tantas cosas, sin embargo, Él reconocía que si ellos hubiesen realmente sabido que era el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado, hubieran creído en Él. Y en la vida de todo creyente, en la vida de nosotros, todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Eso es así. Pasamos por momentos de angustia. Y hemos pasado por momentos, porque yo los he pasado, en que he tenido que llorar y decir como Jesús: ayúdame, porque yo no puedo pasar más esta situación. Pasa de mí esta copa. Pero el Señor siempre ha estado presente en esos momentos difíciles. Y yo te aseguro que si tú clamas al Señor, Dios va a estar también presente
Jesucristo es nuestro amigo, ¿verdad? Y aprendemos, Jesús nos enseñó una cosa y aprendemos de Él a tener acceso hacia el Padre. Podemos tener acceso al Padre. Podemos orar cuando estamos necesitados en nuestro calvario, en nuestras situaciones difíciles. No necesitamos tener un lenguaje sofisticado, mi hermano. Simplemente abrir tu corazón y decir: Señor, mira cómo yo estoy. Mira, el salmista decía que aún antes de que saliera de nuestra boca la palabra, ya Él la conoce. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento y Dios te escucha. Hay una cosa que no quiero terminar para redondear, y es que el perdón está al alcance de todo pecador. Todos nosotros pecamos y tenemos acceso a esa bendición tan grande en la cruz del Calvario que nos dio Jesucristo, la salvación. Vemos en la sanidad del paralítico que ellos cuestionaron mucho a Jesucristo cuando le dijo: pero mira quién es este para perdonar los pecados. Y estoy terminando. Pero cuando Él perdonó, fue lo primero, los pecados, hubo una sanidad. Con esto traigo que cuando perdonamos, nuestra alma se sana, nuestro espíritu crece, y por eso es que nosotros debemos perdonar. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen.